Buenos días a todos y bienvenidos a este evento virtual organizado gracias a la iniciativa de Siena Educación en esta Semana de la Educación del 20 al 24 de abril, en este caso en concreto de la Universidad CEU San Pablo. Si antes de presentarme sí que podría decir alguna cosa, una frase con la que os quedaseis sobre la Universidad CEU San Pablo, es que es una universidad que al final es innovadora por tradición, que es una universidad global, con el alumno siempre en el centro de una comunidad viva de aprendizaje y siempre fiel a su misión de contribuir a mejorar esta sociedad. Mi nombre es Laura Liberatore, soy del Departamento de Orientación y Admisión de Nuevo Alumno en la Universidad CEU San Pablo y bueno, vamos a tener el placer de contar hoy con Ainhoa Uribe, que es la vicerrectora de internacionalización y que nos va a hablar del tema tan interesante que es, bueno, pues tu carrera internacional. Entonces, simplemente un apunte antes de que empecemos la sesión es que, por supuesto, que podéis ir lanzando preguntas en el chat, lo único que los vamos a ir dejando quizás para el final de la sesión para daros paso una a una y que todas vuestras dudas se puedan resolver. Al mismo tiempo también comunicaros que la sesión va a ser grabada, ¿de acuerdo? Para que podáis acceder a ella las próximas semanas cuando lo necesitéis. Y bueno, yo creo que ya con vuestro permiso y para no extenderme mucho en esta presentación y que tengamos tiempo de responder a todas vuestras dudas, sí que me gustaría volver a presentar a Ainhoa Uribe, que nos comente un poquito más sobre este tema tan interesante y os dejo con ella. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Y además, más que gracias, yo lo que hago es darles la enhorabuena, porque la verdad, estar en una sesión que está centrada en temas internacionales significa que sois personas curiosas, valientes, echadas para adelante. Y de hecho, os voy a contar un pequeño secreto. En los tiempos de Roma, ya Cicerón, que bueno, fue senador, fue una persona famosísima, era como un influencer de la época romana, decía que la suerte sonríe a los audaces. Y yo creo que aquí, todos los que estáis hoy, sois audaces. Así es que os voy a contar un poco el proyecto del CEU. El CEU tiene un proyecto muy amplio y sobre todo estamos muy volcados en lo internacional. Pero cuando digo que estamos volcados en lo internacional, no me refiero solo a que estamos volcados en salir hacia el extranjero y que los alumnos estudien o trabajen fuera, que también, y tenemos muchísimos acuerdos, sino también a que cualquier alumno, sea español o no sea español, viva dentro del campus una vivencia internacional. Y lo hacemos de muy distintas maneras, desde el aula, conectándonos con otros países, lo hacemos a través de experiencias sociales, lo hacemos a través de múltiples actividades, que es un poco lo que yo quiero contar, porque el CEU, si es algo, de verdad, es súper internacional. Bueno, entonces, si me permitís, voy a contaros muy básicamente y muy brevemente cuáles son un poco los 4 pilares en torno a los que trabajamos y luego en el chat, como decía mi compañera Laura, podéis ir metiendo todas las preguntas que queráis y las vamos a ir respondiendo. Entonces, básicamente, nosotros lo que hacemos es trabajar en torno a, por un lado, titulaciones bilingües o en inglés, también se puede estudiar en español. Yo hoy voy a enseñar un poco cuáles son las básicas, un resumen de las titulaciones que son o bien 100% en inglés o bien 50% en inglés, 50% en español, pero insisto que la oferta es más amplia. A su vez, os voy a enseñar un poco cómo trabajamos a nivel de idiomas y convivencia social para favorecer el multiculturalismo, porque en el CEU tenemos alumnos de unas 100 nacionalidades distintas y más o menos el 30% de nuestro alumnado es extranjero, con lo cual, tanto si el alumno es de fuera como si es nacional y le gusta todo lo internacional, pues va a sentirse muy a gusto porque es un campus muy acogedor. Y de hecho, el tercer pilar, que es muy importante, nosotros lo llamamos Global Campus, Global Classroom. Global Campus porque tenemos muchísima oferta para que el alumno, además de sus estudios del CEU, pueda ampliar su formación con otros socios que tenemos en muy distintos países del mundo. Y Global Classroom porque dentro del aula CEU, durante unas semanas, según las asignaturas, el alumno colabora con un socio extranjero y tiene que hacer trabajos con alumnos de otros países. Entonces, un alumno en clase del CEU puede estar haciendo un trabajo con un compañero japonés, con un compañero mexicano, colombiano, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo esto nos lleva al final a nuestro cuarto pilar, que es que somos una comunidad de aprendizaje global. Y eso se nota luego en el currículum del alumno, en sus perspectivas laborales y en la capacidad que tiene para integrarse, porque ahora el mundo laboral es intercultural, es un mundo en el que hay que saber convivir, hay que tener empatía y todo esto lo vamos haciendo poco a poco a lo largo de la carrera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues voy a ir presentando un poquito toda nuestra oferta. En cuanto a los programas internacionales, insisto, esta es una muestra de grados que son en inglés, grados que son bilingües. Pues, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, 100% en inglés, pues está el grado de periodismo, el de comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas,
o comunicación digital. Y luego bilingüe, 50% en inglés, 50% en castellano, pues tenemos esas titulaciones cruzadas con otras formaciones, pues comunicación audiovisual con periodismo, comunicación audiovisual con publicidad, comunicación digital con comunicación audiovisual y un largo etcétera que podéis ver en pantalla. Con lo cual, las combinaciones son múltiples, son muy variadas y nos adaptamos pues muy bien al perfil del alumno. A su vez, en la Facultad de Económicas y también en la Facultad de Derecho vamos a tener titulaciones tanto 100% en inglés como titulaciones bilingües. Pues en inglés, por ejemplo, todo lo que va vinculado con los negocios y el marketing, y de manera bilingüe pues también tenemos novedades como inteligencia de los negocios, que no la está ofreciendo ninguna universidad o muy pocas en el marco europeo. Y en Derecho pues tenemos, por ejemplo, Derecho bilingüe, tenemos Relaciones Internacionales de Unión Europea, Relaciones Internacionales va cruzada con Economía, va cruzada con Periodismo, va cruzada con Derecho. A su vez, Derecho se puede cruzar con una especialización en Abogacía Internacional, se puede cruzar con Administración y Dirección de Empresas. Bueno, hay más cosas para cruzarlo. Esto solamente, insisto, es una pequeña muestra. En cuanto a farmacia, medicina o nuestra escuela politécnica, pues tenemos también títulos de farmacia, biotecnología, nutrición, farmacia con ADE, por ejemplo, que es algo también muy, muy vistoso, muy llamativo y muy novedoso. En la Facultad de Medicina, 100% en inglés, pues ofrecemos Dentistry o Physiotherapy para quien quiere pues, dedicarse al mundo de la odontología o la fisioterapia. Y luego, en nuestra escuela politécnica hay algo que lo hace muy, muy especial y es que arquitectura está acreditada por la agencia NAAB. Para los que no lo sabéis, la agencia NAAB es la agencia americana, lo cual significa que un alumno que estudia en el CEU Arquitectura puede ejercer la arquitectura en Estados Unidos porque está acreditada por esta agencia. Más cosas. Bueno, además de todo esto, que insisto que son solamente unas pequeñas pinceladas, nosotros nos caracterizamos porque la experiencia del alumno tiene que ser internacional desde el principio hasta el final, ya no solo por convivencia, sino porque le vamos a abrir múltiples opciones. Entonces, tenemos lo que se llama la internacionalización en casa, para que desde el campus el alumno haga actividades en otro idioma y haga actividades con compañeros de otros países y con universidades socias que están en el extranjero. Y eso son movilidades virtuales, experiencias de innovación en el aula, multiculturalidad, vamos a ver cómo se hace. Y luego, ya fuera de nuestra casa, fuera del CEU, tenemos múltiples experiencias en el extranjero. Y de hecho tenemos, bueno, pues tenemos unos 500 convenios, por ejemplo, con universidades socias. Entonces, desde casa, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues desde casa trabajamos dos cosas. Uno, el poder añadirle un certificado a los estudios CEU con un socio, en este caso un socio americano, y entonces el alumno hace de manera online, desde Madrid, sin salir de aquí, una formación adicional. Ahora os lo voy a enseñar en pantalla. Tenemos formaciones con la Universidad de Stanford y la Universidad de Arizona. Y luego, a su vez, desde el aula, sin necesidad de añadir una formación que suponga más horas de estudio para el alumno, tenemos lo que se llaman los proyectos COIL. COIL significa un programa de colaboración online internacional en la que el profesor y el alumno en sus horas de clase, sin añadir nada más, por tanto no supone una carga adicional, se colabora con este socio extranjero, con alumnos extranjeros y, por tanto, la clase es mixta entre nuestro CEU y una universidad canadiense, una universidad mexicana, una universidad africana, una japonesa. Tenemos socios en muchísimos países del mundo. También pueden ser clases espejo. La diferencia entre un COIL y una clase espejo es que en la clase espejo trabajan profesores y alumnos de la misma asignatura, por ejemplo, están los dos haciendo pues, derecho constitucional y comparando el derecho constitucional de un país con el del otro, y si es un proyecto COIL, mezclamos disciplinas. Por ejemplo, unos alumnos de arquitectura de México con unos alumnos pues, de psicología de España y están trabajando en un proyecto de viviendas adaptadas para personas con discapacidad. Y entonces trabajan alumnos y profesores de dos disciplinas distintas en un proyecto conjunto en las horas de clase. Y de estos tenemos muchísimos proyectos y, por tanto, el alumno en algún momento de su carrera, de primero a cuarto, ha tenido este tipo de experiencia internacional. Por supuesto, hay conferencias internacionales, semanas internacionales, pero bueno, esto sería un poco como lo más novedoso a destacar. En el caso de la formación online añadida, porque tenemos muchos socios americanos, en unos casos el alumno se desplaza a Estados Unidos a hacer esa formación y en otros el alumno lo hace online. Pues desde el punto de vista de la internacionalización en casa, lo que es la formación online, por ejemplo, la Universidad de Stanford nos ofrece unas formaciones para los alumnos CEU, exclusivas para los alumnos CEU,
en materia de ciberseguridad, transformación digital, en materia de innovación, de llevar ideas al mercado y también en materia de innovación y emprendedurismo. A su vez, también en genética y genómica o en medicina estadística y en cuestiones de innovación energética o en sostenibilidad. Está muy pensado para alumnos de administración y dirección de empresas, también alumnos a los que les gusta innovar, alumnos de medicina o alumnos de ingenierías y arquitecturas. A esto se añade la Universidad de Arizona, que también ofrece unos programas exclusivos para nuestros alumnos CEU, muy similares, también online. Tanto en el caso de Arizona como en el caso de Stanford, lo que hacemos es que el alumno tiene que estar maduro para hacer esta formación, con lo cual se hace a partir de cuarto. En cuarto si es grado simple o en quinto si es doble grado. Entonces, en el caso de Arizona, pues Arizona nos ofrece para la Facultad de Derecho y para Humanidades estudios en materia de bibliotecaria y documentación, enseñanza de inglés como segundo idioma, derechos humanos, ya sea a nivel jurídico, a nivel más documental, a nivel pues más periodístico, estudios internacionales de seguridad, cuestiones más de comunicación legal. Para la Facultad de Medicina o de Farmacia también tenemos temas de salud, temas de One Health, por ejemplo, que tiene que ver con cómo impacta la salud o las cuestiones de salud tanto en los animales como en el medio ambiente como en los humanos, temas de ciencias regulatorias y, por supuesto, también hay formaciones para las ingenierías en materias bueno, pues de distintas tecnologías, por ejemplo, en caso pues, de terremotos, movimientos sísmicos, temas de información y digitalización, ciberseguridad. Bueno, la oferta es muy amplia porque esto, insisto, que solamente es una muestra. Pero a todo esto se añade que a veces los alumnos pues, no quieren estudiar online y quieren desplazarse. Y para eso tenemos nuestros programas que llamamos IBP, los International Bilingual Programs, que en este caso los tenemos con Chicago, con Boston, con Fordham, con UCLA y también hay un programa con Columbia. Bueno, en estos programas el alumno desde primero va realizando una formación en Madrid porque vienen vienen profesores americanos a Madrid a dar unas clases, unos módulos cortitos, y en cuarto es cuando el alumno se desplaza a Estados Unidos a hacer un semestre completo. Entonces, Chicago, por ejemplo, es con la Facultad de Farmacia en temas de biotecnología. En Boston está más centrado en la Facultad de Económicas, aunque también hay un programa para biotecnología, para farmacia o ingeniería biomédica. Por eso insisto que esto es solo una muestra. Fordham está muy vinculado a Derecho para poder hacer allí un máster de abogacía y después cursar el examen del bar, que les permite a los alumnos ejercer la abogacía en Estados Unidos. Y en el caso de UCLA está más centrado en comunicación, temas de comunicación, marketing, periodismo. Con lo cual, los alumnos, pues al final tienen una experiencia americana que en algunas ocasiones les da pie a terminar un máster en estas universidades socias y en otras ocasiones obtienen una certificación muy valiosa en el mercado que ha reforzado su formación. También a veces tienen prácticas en Estados Unidos, otras veces realizan un capstone project o trabajo final como más aplicado y supervisado también por distintos coaches o empresas y, por tanto, los programas son muy diversos. Yo a ellos animaría a consultar en el CEU qué probabilidades hay. Los programas online requieren un nivel de inglés menor, los programas presenciales, Chicago, Boston, Fordham, UCLA, requieren un nivel de inglés más alto. Bueno, y luego, por último, pero no menos importante, tenemos una formación también internacional de carácter profesional. En este caso, está enfocado para los alumnos que quieran dedicarse a la diplomacia y tenemos un acuerdo recientemente firmado con una agencia de Naciones Unidas que se llama UNITAR, que forma a nuestros alumnos en práctica diplomática, habilidades diplomáticas, oratoria, negociación y va incluido con un programa de preparación de prácticas de la ONU, con simulación de entrevistas para pasar procesos en organismos internacionales. Una parte se hace online, otra parte se hace en Madrid y el programa termina en Ginebra, en la sede de este organismo. Y también hay unas plazas de prácticas para los mejores expedientes. Bueno, y como además de todo esto, nosotros también queremos que el alumno, aunque no añada un certificado especial porque supone más carga, lógicamente, a sus estudios, desde su propia formación CEU pueda tener una experiencia internacional, pues tenemos movilidades, lo que supone que el alumno hace su grado CEU, se desplaza a otro país y se reconoce las asignaturas del CEU sin tener que añadir asignaturas de otra universidad, sea Arizona, sea UCLA, Chicago o lo que sea. Entonces, en este caso, contamos pues con unos 300 convenios para estudios, otro centenar de convenios para prácticas y tenemos pues, convenios firmados en Europa, en América, en Asia, en Australia, por ejemplo, también hay muchos alumnos que deciden ir allí. Y las opciones son muy diversas. Hay acuerdos Erasmus, acuerdos bilaterales, acuerdos SICUE, Iberoamérica, Santander. Bueno, todo esto es un mundo y depende del perfil del alumno, sus características y el tipo de formación que quiera realizar, pues encaja dentro de un tipo de programa u otro porque según el destino
hay destinos de una categoría, destinos de otra. Quiero decir, no tiene tanto que ver con el que uno quiere un tipo de beca particular, sino según el destino, se les asocia unos programas concretos. Bueno, a todo esto se añade nuestros programas de prácticas internacionales. Somos muy potentes en lo que tiene que ver la gestión de prácticas y tenemos tanto una bolsa de empleo internacional, pues ahora mismo hay cerca de unas 3.000 prácticas internacionales en cartera, como consorcios de prácticas en los que abrimos las bolsas de empleo de nuestros socios. Tenemos un consorcio que se llama Universitec Spain, con socios en Bélgica, en Dinamarca, en Macedonia, y en Italia, que nos abren a su vez su bolsa de empleo universitaria, con lo cual multiplicamos todavía las posibilidades de prácticas. Y este tipo de consorcios llevan adheridos una beca. Entonces, es un poco la diferencia entre una bolsa de empleo, en la que no va una beca, y un consorcio que sí que lleva una beca. Pero también tenemos becas Erasmus dentro del espacio europeo para que el alumno que encuentre una práctica, ya sean de nuestra bolsa de empleo o por otro procedimiento, y se le puede dar una beca Erasmus. La condición para tener una beca es que el mínimo de prácticas en el extranjero tiene que ser de 2 meses, el máximo de 12 meses. Y luego pues hay una bolsa que, dependiendo del destino, pues es mayor o menor, lógicamente en función del nivel de vida del país al que se desplaza el alumno. Y por eso insisto que hay muchísimas opciones. Para realizar prácticas, eso sí, hay que tener la mitad de la carrera aprobada, 120 créditos, lo que supone que se hacen en tercero, cuarto o quinto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué más? Porque, claro, para hacer todo esto hay que aprender idiomas. Entonces, nosotros tenemos un espacio de aprendizaje de idiomas, bueno, pues muy importante, muy potente, que tiene varios componentes. Uno, la vida social, lo llamamos CLIC, que es nuestro Center for Languages. Entonces, en este centro de aprendizaje de idiomas hay vida social, ahora os enseñaré alguna de las actividades, y sobre todo hay cursos de inglés presenciales, hay cursos de español también para extranjeros, y tenemos un acuerdo con el Instituto Cervantes para poder realizar los exámenes oficiales de español, que también hay alumnos a los que les interesa eso. Por supuesto, también ayudamos a hacer los exámenes oficiales de otro tipo de idiomas. Tenemos cursos específicos de TOEFL, porque los programas americanos requieren TOEFL, hay otros programas que requieren examinarse de un examen tipo Cambridge, según el destino. Y tenemos además una plataforma digital que ponemos a disposición de todos los alumnos CEU, todos, y eso implica que pueden estudiar hasta 7 idiomas. Es una plataforma de autoaprendizaje en la que el alumno, cuando se da de alta, pues tiene acceso a inglés, francés, alemán, español, portugués, ruso o italiano. Y ahí pues hay distintos niveles que se pueden alcanzar según el idioma. Bueno, esta es una pequeña muestra que hay en pantalla sobre la vida social de nuestro centro CLIC o centro social, en que son actividades puntuales en inglés que nos permiten compartir un rato divertido, ahora de manera virtual. Cuando volvamos a la situación normal lo haremos de forma presencial, y ahí hablamos pues de curiosidades de España, aprendemos a hacer una tapa, o bueno, cocinamos alguna cosa típica de nuestro país, lo llamamos videotapa, o hablamos de música, hablamos de radio, hablamos de programas de todo tipo, y bueno, y al final lo que hacemos es que hacemos que los alumnos nacionales y los internacionales pues se apunten a una actividad en la que ellos interactúan mucho y pueden hacer amigos, y luego ya pues conocerse en el campus y quedar. Con lo cual, este tipo de actividades, que son cortas, puntuales, no es como un curso que es más largo, pues al final son muy divertidas y sirven para hacer amigos internacionales. Bueno, y al final la realidad es que nuestra movilidad es muy alta. Tenemos muchísimos alumnos que se van al extranjero, ya sea un semestre o un año. Permitimos que el alumno haga hasta 3 movilidades en el extranjero, de acuerdo, lógicamente depende del programa en el que está inmerso, y siempre los tutores aconsejan o desaconsejan, ¿no?, según el éxito y el progreso del alumno, realizar estas movilidades. Y entonces, en líneas generales, pues los alumnos tienen siempre una experiencia muy rica a nivel internacional. Pero todo esto no lo decimos nosotros, no lo digo yo, porque si no, bueno, pues quizá alguien me diría, ¿y por qué usted dice esto? Bueno, pues la cuestión es que nosotros estamos en los rankings internacionales, estamos en el rankings del Times Higher Education, que es uno de los más prestigiosos del mundo, como la 6ª mejor universidad de España. También el ranking CIT, por ejemplo, nos pone como universidad de alto rendimiento a nivel internacional. Estamos en el ranking Universum, en el Economista y en otros múltiples rankings en los que destacamos precisamente por este pilar de la internacionalización.
Además de la internacionalización, destacamos por los valores. Es otra de las cosas que valoran más las empresas, porque nuestros alumnos hacen siempre un título propio de liderazgo y valores. Trabajamos muchísimo el compañerismo, el voluntariado, la cooperación al desarrollo. Hay un montón de oportunidades para que los alumnos pongan sus valores al servicio de la sociedad, para construir una sociedad mejor, porque para nosotros al final no es tan importante la competitividad interna como el compañerismo. Somos un campus, una universidad realmente compañera. El acceso a la educación universal también es muy importante. Destacamos por el volumen de becas que damos, tanto a alumnos nacionales como internacionales, porque para nosotros al final la internacionalización no son los números, estas son algunas de las redes internacionales en las que participamos, sino que más allá de los números, para nosotros lo importante son las personas. Y por eso, pues por mi parte, solamente puedo darles las gracias y quedará a su disposición para cualquier duda, pregunta, que habrá muchísimas seguro sobre cuestiones más prácticas, otras cuestiones que tienen que ver más con los procesos de admisión. Pero bueno, tanto Laura como yo estamos aquí para responder cualquier cuestión que consideréis pues, importante, relevante y que sea determinante al final para saber un poquito más sobre nuestra universidad y tomar esta decisión tan importante que es dónde se va a estudiar la carrera, que es una decisión que sin duda marca vuestro futuro. Así que por mi parte, nada más, solo daros las gracias. Muchísimas gracias, Ainhoa, que desde luego que interesante, que bien, como decía Ainhoa, que podáis estar aquí acompañándonos para, efectivamente, para ser valientes, para empezar ese camino tan interesante. Os recordamos que, por supuesto, ahora estamos disponibles absolutamente para recibir vuestras preguntas y por supuesto, que podáis resolver todas vuestras dudas. Así que, por favor, a través del chat, que está, por supuesto, abierto, ir lanzándonos vuestras preguntas y las iremos contestando. Mientras tanto, sí que entonces me gustaría, mientras os vais pensando alguna cosita que queráis preguntar, sí que me gustaría tomar la oportunidad para preguntar algunas cositas que han salido en otras sesiones, sobre todo un poquito más a nivel internacional. Y sí que es verdad que bueno, nos preguntan mucho, sobre todo para los IBPs, para los International Bilingual Programs, ¿qué nivel de inglés necesito yo realmente para enfrentarme a esta experiencia, para ser admitido, para poder surgir en esta experiencia? Claro, Laura, esa es la pregunta que nos hacen todos. Pues para los programas, os recuerdo un poco, los International Bilingual Programs son los que se va físicamente a Estados Unidos. Entonces sería Chicago, sería Boston, sería Fordham, sería UCLA en California. Bueno, en este caso lo que hace falta es un nivel de inglés que está en torno al C1, C2. Estamos hablando de un Advanced Proficiency. Hay que estar, es decir, es un nivel al final de bilingüismo muy alto. Entonces, lo que hacemos es que hay que tener un nivel de entrada para acceder al programa en primero y luego repetimos el examen de inglés en cuarto cuando se va a hacer la movilidad, por dos motivos. Uno, porque el TOEFL es un examen que caduca, que hay que, por tanto, refrescarlo. Y segundo, porque esto nos permite poder dar la admisión a un alumno que tiene un buen nivel de inglés, pero que le falta un poco. Y entonces el alumno no abandona la formación de inglés, le vamos acompañando en el proceso. Por supuesto, si tienes el nivel de inglés no haría falta que lo reforzara, pero si no, nosotros le ayudamos a llegar a ese C2, ese bilingüismo que se requiere en Estados Unidos. Pero insisto que como tenemos otros programas, pues para Stanford o, por ejemplo, para Arizona o incluso para el programa de Naciones Unidas, con un B2 C1, es decir, un nivel ya medio alto, sí que podrían entrar. De modo que para nosotros lo importante es que a día de hoy no hay ningún grado del CEU que no se puede hacer con un programa americano, ya sea online o físicamente. Y esto es un plus que no lo ofrece nadie más en el mercado y de lo que estamos orgullosísimos porque, bueno, nos ha costado mucho, pero al final, pues nuestra marca CEU en el mercado tiene ese valor y, por tanto, conseguimos este tipo de socios tan importantes para firmar acuerdos estratégicos. Fantástico, de verdad que... Qué interesante también. Nos preguntan mucho, sobre todo a nivel movilidades internacionales, una vez que ya termináis segundo y que ya os podéis ir a hacer una movilidad de un semestre o de un año. Sí que me gustaría también aclarar y confirmar contigo que efectivamente no hace falta que todas esas movilidades, cuando una vez que vayáis a estudiar, se realicen en inglés. Si no me equivoco, hay convenios por los cuales incluso podemos irnos de movilidad y estudiar en francés o en cualquier otro idioma que oferte en ese momento la universidad a la que nos vamos con convenio. ¿Es así? Sí, correcto. Tenemos muchísimos convenios, entonces hay algunos alumnos que se van por inglés, pero nosotros utilizamos cuando asignamos las plazas, recurrimos a distintos rankings, lo que
consideramos el ranking en inglés, utilizamos un ranking en francés, un ranking en alemán, italiano y uno sin idioma para aquellos destinos pues, a los que no hace falta tener una puntuación de idioma porque el alumno ya es, pues, por ejemplo, nativo en español y va a ir a América Latina o va a ir a Portugal o también incluso en Italia hay universidades que pues al final fácilmente se puede adquirir un nivel de italiano asumible para poder realizar la movilidad. Con lo cual, bueno, pues hay muchísimas posibilidades. Es que, de hecho, nos sobran acuerdos de prácticas y acuerdos de movilidad de estudios todos los años porque tenemos una oferta espectacular. De modo que el alumno elige además varios destinos y luego ya es cuando al final se decanta por una de las distintas opciones en las que estaba. Tenemos alumnos hasta en Hawái, que yo estoy por irme porque en mi época estas cosas no había. Tenemos alumnos en Hawái, en Japón, en Corea del Sur, en Nueva Zelanda, en Australia. O sea, es impresionante el listado de convenios que hay. Y luego yo también siempre lo digo, que como somos una universidad muy cercana, si algún alumno tiene algún interés particular en algo, con que pase por nuestro vicerrectorado con un margen de tiempo razonable, porque tiene un interés particular en alguna universidad con la que no tenemos acuerdo, nosotros siempre lo intentamos. Eso es muy importante y, de hecho, algunos se ha llevado más de una sorpresa cuando ha pasado. Recientemente hemos tenido un alumno holandés que tenía familia en Holanda, quería una universidad donde vivían sus abuelos cerca y lo hicimos muy rápidamente y se va a Holanda cerca de su familia el año que viene y está encantado. O sea que todo es posible. Qué bien, qué bien. Y desde luego, ojalá en Hawái ahora mismo o en Japón. Desde luego. Una movilidad buena. Has mencionado también sobre las prácticas y también por aclarar un poco, porque es verdad que esto nos lo preguntan mucho también en orientación y admisión. Si yo realizo mis prácticas curriculares en España, que es como al final es la asignatura de titulación, después yo tengo oportunidad de hacer una práctica internacionalmente en el extranjero. Sí, por supuestísimo, porque las prácticas fuera pueden ser curriculares, quiero decir, dentro de la asignatura en la que estamos haciendo por el número de créditos dentro del grado, o extracurriculares, y en las extracurriculares no hay límite. El único límite es el de estar becado, porque como el máximo son 12 meses, y el alumno quisiera estar 24 meses, bueno, pues tendría 12 con beca y 12 sin beca, pero quiero decir que no hay límite ninguno a realizar extracurriculares. Entonces, bueno, pues hay gente que se anima más y hace muchísimas prácticas o muchas cosas y hay gente pues que se anima menos, lógicamente. Pero además de todo eso, también es importante que en las internacionales preparamos al alumno para conseguirlas. Es decir, le damos una formación también en inglés, porque muchas veces son en inglés, para que pueda ser capaz de superar un proceso de admisión y entonces el servicio de carreras profesionales le acompaña en todo momento, es decir, no le abandona. A esto se añade que con el tema del COVID, fíjate, Laura, como no se podían realizar prácticas, pues hemos firmado también algún acuerdo con alguna entidad externa que nos está facilitando prácticas online en Estados Unidos. Y entonces nuestros alumnos CEU, hay algunos que están haciendo prácticas con empresas americanas desde casa, o sea, están teletrabajando para Estados Unidos. Y en ese sentido, pues yo insisto que al final somos muy, muy creativos y muy innovadores porque el COVID no nos ha frenado, todo lo contrario. De modo que hay movilidades virtuales de estudios, movilidades virtuales de prácticas, la experiencia en el aula y muchas actividades, porque el sistema HyFlex que tenemos en las aulas con pantallas, con toda la nueva tecnología, nos ayuda a que el alumno internacional que nos esté viendo ahora, que no tenga miedo, porque aunque ahora mismo no pueda desde su país, porque es verdad que hay países que están enfrentándose mejor al COVID y otros que van un poco más lentos en temas de vacunación o en los ratios de enfermedad. Entonces, nosotros vamos a seguir manteniendo este sistema en el que hay alumnos conectándose virtualmente, alumnos presenciales, mientras esta situación continúe y, por tanto, no pasa nada. O a veces, por ejemplo, el problema es el conseguir un visado, que hay embajadas que no están concediendo visados desde ciertos destinos. No pasa absolutamente nada. Cualquier alumno que se matricule en el CEU puede seguir haciendo muchísimas actividades, aunque esté desde su casa de momento y no pueda venir a España. Fantástico. Y no, además nos preguntan también en el chat en torno a estas prácticas, que a partir de qué año yo puedo hacer esas prácticas, a partir de qué año yo puedo lanzarme a esa aventura. Claro, para las prácticas siempre hace falta tener, insisto, la mitad de la carrera exacta aprobada. Entonces, aunque yo diga tercero, no es tercero, porque hay que tener primero aprobado y segundo aprobado entero. Esa es la clave. O sea, no se trata de tener alguna asignatura de tercero matriculada, sino primero y segundo entero aprobado. Una vez se tiene primero y segundo entero aprobado, ya no hay límite.
¿vale? Y para la movilidad nos pasa lo mismo. Para cualquier movilidad al extranjero, primero y segundo tienen que estar aprobados y, por tanto, un Erasmus se puede hacer en tercero o cuarto. La única movilidad que restringimos a cuarto y que, por tanto, en tercero no se puede hacer son las movilidades americanas, porque nuestros socios americanos nos piden que el alumno tenga 180 créditos aprobados, no 120. Entonces, por eso es importante siempre que pasen por nuestro vicerrectorado y ahí les explicamos programa a programa, exactamente destino a destino, pues para este destino en tal curso, para este otro en tal otro y en eso, pues bueno, hay unos técnicos que les asesoran y de maravilla además, con lo cual queda todo muy, muy clarito. Fantástico. Espero que entonces esto haya respondido a la pregunta de nuestro invitado. Muchas gracias por la pregunta. Desde luego, os animamos a que sigáis realizando preguntas por el chat. También, si veis, en la parte de publicado, también hemos dejado una pequeña notita donde dice que, desde luego, desde el Servicio de Orientación y Nuevo Alumno estamos siempre disponibles para atenderos, para orientaros un poquito, para hablar de todas estas cosas que os pueden hacer dudar. Y os he dejado también ese número de teléfono y ese correo electrónico para que estemos en contacto siempre. También nos han estado preguntando, sobre todo nuestros alumnos internacionales, un poco con ese miedo que siempre tenemos a enfrentarnos a cosas nuevas. Si realmente nosotros desde la universidad, ¿cómo al final, cómo les acompañamos? ¿Cómo hacemos todo ese traslado hasta nuestra universidad, hasta que puedan disfrutar de la experiencia de una manera un poquito pues, más cómoda y más... Claro. Yo siempre digo que el CEO es una familia, porque en el fondo, bueno, pues la verdad es que el alumno encuentra aquí su segunda casa. El alumno siempre desde que llega, más allá de que tiene, por supuesto, unos servicios de hospitality que puede contratar para que le ayuden a encontrar alojamiento, etcétera, etcétera, al margen de todo eso, en el momento en el que ya el alumno está con nosotros, no importa que sea de forma virtual por el COVID o que sea de manera presencial, tiene un tutor que le acompaña siempre. Y esto es muy importante porque el tutor hace una labor muy importante de acompañamiento. Además, tenemos un servicio de orientación universitaria con unas psicólogas fantásticas que atienden en español, que atienden en inglés, que son las que van a ir un poco ayudando al alumno también en su integración y facilitando que el alumno se sienta pues como en casa. Durante el periodo del COVID, y esto lo tengo que decir, nosotros hicimos una labor espectacular porque teníamos alumnos confinados en España que procedían de países culturalmente pues distintos y no hablaban español. Por ejemplo, teníamos alumnos de Taiwán confinados y pues al final era complicado, ¿no? Para ellos pues acudir al médico. Bueno, pues se les dio un servicio en el que se les dio teleasistencia desde nuestros servicios médicos, por ejemplo, del CEO en inglés. Tuvieron todos los días una llamada telefónica desde nuestra universidad preguntando cómo se encontraban, si estaban bien, si estaban mal, porque fue un periodo muy complejo el del confinamiento. Si necesitaban medicamentos, si necesitaban alimentos, si necesitaban cualquier cosa, la universidad en ningún momento les dejó de lado, porque de verdad que si el CEO se caracteriza por algo es precisamente por eso. Entonces, no hay ningún alumno que se quede atrás porque no se sienta integrado o porque no se sienta parte de la comunidad CEO. En esto somos, vamos, sobresaliente, no, de matrícula honor. Fantástico. Muchísimas gracias por esa respuesta, Ainhoa. Nos vuelven a preguntar desde el chat que si estás cursando el IBE, International Baccalaureate en español, pero la lengua B es inglés, si en lugar de presentar algún certificado oficial de inglés, sirve con sacar cierta nota en esta asignatura. En este caso, más a nivel admisión, con tu permiso, Ainhoa, sí que te comentaría que depende, por supuesto. Nosotros en nuestro servicio de admisión siempre os vamos a hacer, que ahora os contaré un poquito con vuestro permiso, siempre os vamos a hacer unas pequeñas pruebas, una pequeña prueba de inglés, pero por supuesto va a ser selectiva o no, dependiendo de un poquito la opción a la que queráis aplicar. En el caso, por ejemplo, de los IBPs, si no me equivoco, sí que sería obligatorio que tuvieseis ese TOEFL, ya no solamente por nuestra universidad, sino también por las universidades con las que tenemos convenio en Estados Unidos. Sí. Si no me equivoco, ¿no? Correcto, efectivamente. De hecho, hay alumnos, por ejemplo, que tienen una certificación de Cambridge de Proficiency, tienen un C2 o un C1, se apuntan al TOEFL y, sin embargo, tienen que hacer el examen TOEFL porque es el obligatorio que pide el socio americano y hay que mandarle el certificado americano. Lo cual no quita que al alumno se le da tiempo, en el sentido de que, como ya se ve que tiene el nivel, normalmente un bachillerato internacional, bueno, hay que ver, lógicamente, los casos, pero normalmente se suele entender que es un nivel C1 de inglés y, por tanto, en algunos programas
programas porque unos piden una puntuación y otros piden otra. Entonces, en algunos programas, por ejemplo, se daría la admisión, pero al alumno se le diría, pues, tienes tantos meses para hacer la prueba de TOEFL y en este sentido, pues, te recomendamos estos procedimientos, ya sea a través del CEU, ya sea a través de otras entidades externas, pero sí, para un socio americano es obligatorio sí o sí presentar un TOEFL. Lo único que, bueno, pues nada, pues se hace la prueba, que decir, teniendo el nivel no es problema. Exactamente, exactamente, y sobre todo cursando, por supuesto, un bachillerato internacional, no habría problema, pero por supuesto, gracias por la pregunta y espero que hayamos respondido de manera que, bueno, pues de manera comprensible, por supuesto. Por cierto, sobre todo con el permiso de todos nuestros invitados y también, por supuesto, de Ainhoa, ya que me habéis preguntado un poco por esto, sí que muy brevemente, en el caso de que estéis interesados, os cuento que nuestro proceso de admisión ya está abierto en la Universidad CEU San Pablo y que, bueno, y que realmente va a ser un proceso muy, muy sencillo. Simplemente accedéis desde nuestra página web al apartadito de Solicita tu plaza y tenéis que seguir 3 pasos. Documentación, donde os vamos a pedir, pues bueno, pues vuestras notas, una carta de motivación, donde nos digáis, pues bueno, en el caso de que asistáis aquí es que estáis muy interesados por todo ese mundo internacional, pues porque nos contéis un poquito qué es lo que queréis hacer, cuáles son vuestras inquietudes, un poquito sobre vosotros. Una vez que terminéis esa parte, simplemente a la parte 2, que serían nuestros test online, que es un pequeño test de competencias y un test de inglés comunes a todos los grados y luego depende de la facultad, pues a lo mejor tenéis un test de matemáticas o de otro tipo de área. En el caso de los IBPs, por supuesto, también tendríais, como hemos comentado en varias ocasiones, que pasar por esa convocatoria de TOEFL que tenemos además y ofertamos al menos una vez al mes para que, por supuesto, tengáis toda la facilidad de realizarla. Y finalmente, una pequeña entrevista online, lo cual es fantástico porque no es para poneros nerviosos en absoluto, no es para nada, es para que tengáis esa charla con un profesor del grado que os pueda contar además pues cómo se vive día a día, cómo también funciona la parte más internacional del grado en que vais a cursar. En el caso de que queráis hacer algún grado en bilingüe, en inglés, ya cambiaremos los requisitos un poquito, sobre todo en la carta de motivación, donde os pediríamos que pusieseis una parte en inglés y que en la entrevista también tuvieseis una pequeña parte en inglés. Y, por supuesto, si surgen preguntas sobre esto, también podemos tomarlas en el chat ahora. Y finalmente, y muy brevemente, que también sepáis que tanto para alumnos nacionales como internacionales tenemos abierta la convocatoria de becas, la cual podéis mirar ahora en nuestra página web para enteraros un poquito de los diferentes requisitos y convocatorias, pero que están ya abiertas para que tanto alumnos nacionales como internacionales podáis solicitar esas becas que también, como comentaba Ainhoa antes, la verdad es que se está destinando mucho a estas becas para dar la oportunidad a todo el mundo que realmente quiere tener esta ambición y esta intención tan internacional de poder realizar sus estudios sin problema. También para que lo sepáis por esa parte. Y vuelvo a repetir, mientras si pensáis en alguna última pregunta que tengáis, que en la parte de publicadas hemos dejado un pequeño párrafo con contacto para que nos contactéis en el servicio de orientación y admisión de nuevo alumno para que sigamos retomando la conversación desde allí. Fíjate, Laura, que yo añadiría, porque yo he sido durante muchos años profesora entrevistadora y tengo que decir que a mí me encantan las entrevistas más allá de la selección del alumno, que por supuesto te permite conocerlo, porque el alumno viene muchas veces con miedo porque está dudando, o sea, y entonces el miedo que tiene, ya más allá de me cogerán o no me cogerán, es, pues como estoy dudando no lo tengo claro. Entonces, la entrevista tiene 2 partes, la parte en la que el profesor le orienta, le explica, le pregunta al alumno cómo es, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que quiere hacer, y ahí es donde el profe pues cambia muchas veces la opción del alumno porque se hace en el mismo momento y si un alumno está dudando, pues no sé, entre un derecho y administración y dirección de empresas o un derecho y relaciones internacionales, el profesor le ayuda y una vez ya selecciona la opción, ya entonces empieza con la parte de selección, ¿no? para esa opción. Entonces, esa parte de orientación es fundamental, es muy importante y eso yo creo que también es marca distintiva del CEU, que no lo hacen otras universidades, que se quedan fríamente con una prueba de admisión de un test, pero no ven al candidato. Y como no ven, no saben si el candidato quizá tiene una valía y unas competencias espectaculares para X titulación, pero tiene todavía dudas, no lo tiene claro. Exactamente, ya la verdad es que creo que eso es algo que el CEU desde luego pone muchísimo en valor, cómo al final, cómo el candidato es como persona más allá de un expediente académico, más allá que exactamente una fría prueba de admisión. También yo creo esa flexibilidad que os damos, que utilicéis esa entrevista
para tener una conversación sincera, para hacer preguntas, para dejar que un profesional real de la enseñanza en la universidad os guíe un poquito según vuestros intereses. Creo que eso al final es desde luego un valor en alza bastante importante. También voy a aprovechar para responder a una nueva pregunta del chat que dice si hay una fecha límite para realizar el proceso de admisión. No existe en sí una fecha límite para realizar el proceso de admisión. Nosotros siempre decimos que el proceso de admisión queda abierto hasta final de plazas. Esto al final es un poquito un arma de doble filo. Bien, porque obviamente no existe una fecha fin de admisión, pero que sí que siempre os recomendamos que cuanto antes podáis iniciarlo, mejor, para evitar problemas de plazas, por supuesto. Entendemos que ahora, sobre todo vosotros que venís desde bachillerato, la mayoría, pues que estaréis a 1000 cosas y a 1000 exámenes y a 1000 pruebas, pero que sí que es cierto que os intentamos dar toda la facilidad que podemos en el proceso de admisión para que también lo hagáis a vuestro ritmo, pero que sí os recomendamos que lo iniciéis cuanto antes para evitar cualquier problema de plazas. Claro, porque hay carreras que tienen mucho tirón, hay carreras que se llenan rápido, otras que tienen menor demanda, porque lógicamente pues depende. Hay más alumnos estudiando ciertas ramas que otras y entonces pues ahí es un poquito eso es lo que acaba marcando al final las fechas del proceso. Exactamente. Sí. Exactamente. Pues por favor, sí que me gustaría animaros ya en esta parte final de este evento virtual a que nos lancéis las preguntas que tengáis para también aprovechar este momento. Vuelvo a repetir, por supuesto, que también estamos disponibles para vosotros siempre que lo necesitéis. Claro. Otra pregunta, fíjate, Laura, que nos hacen mucho, sobre todo los alumnos internacionales, por el tema de las diferencias horarias y el COVID, ¿no? Que claro, esto ha llevado a que no todos pueden estar en el aula. Entonces, a mí sí que me gustaría destacar este tema porque es importante. Nosotros tenemos un sistema en el que cuando el profesor empieza a dar clase, conecta las pantallas y empieza a grabar la clase. Ahora mismo por el periodo COVID, porque somos una universidad esencialmente presencial, pero lógicamente nos hemos adaptado. Eso significa que en ocasiones al alumno le cuadra por diferencia horaria, porque, por ejemplo, le ha tocado turno de tarde y está en América Latina y entonces le encaja muy bien y puede estar en directo a través de las pantallas, y en otras ocasiones ese alumno pues estará viendo las sesiones grabadas de la asignatura. Lo cual no quita que podrá participar en el chat a otra hora, el profesor le responderá y luego ya pues cuando pueda pasar toda esta situación y venir a España pues ya estará 100% en clase. Pero que no es problema el hecho de no poder estar conectado a la misma hora, porque esto es muy importante para los internacionales, porque yo soy consciente de que a veces hay una diferencia horaria terrible y no hace falta que el alumno esté de madrugada levantado siguiendo una clase. La va a ver después, no pasa nada, se le va a adaptar también la hora del examen y no va a haber ningún problema. O sea, que ningún internacional tenga miedo a matricularse en el CEU por eso, porque está todo adaptado y también los exámenes online, está todo absolutamente preparado para cuando pasemos toda esta fase y estemos todos en el campus como siempre y disfrutando. Perfecto. Mira, justo siguiendo un poquito esta pregunta, nos preguntan que realmente cómo funciona, que lo hemos estado comentando un poquito, pero a lo mejor un poco más detalle, cómo funciona ese sistema HyFlex que estamos utilizando ahora mismo sobre todo desde el inicio de la pandemia, pero sobre todo claro. Con ello. Pues nosotros tenemos una plataforma virtual, en este caso estamos utilizando Teams, y el profesor dispone en el aula de 2 o 3 pantallas. Dispone de una pizarra digital muy grande en la que va a proyectar lo que se está viendo en clase y dispone de unas pantallas laterales en las que está viendo a los alumnos que están desde casa, que cuando comienza la clase conectan las cámaras y ya pueden participar. A su vez, el alumno puede elegir desde su casa con qué cámara quiere ir viendo la clase, si quiere ver la disposición de todo el aula, si quiere fijarse solo en el profesor, se va moviendo. El profesor, desde que empieza la clase, comparte la pantalla para que todo lo que va haciendo en la clase quede registrado, comienza la grabación y a su vez se utiliza el chat, de modo que es muy interactivo y además tenemos la clase preparada de una manera distinta. Hemos recibido todos una formación de innovación docente y damos la clase en lo que llamamos como píldoras. Entonces vamos como cortando la clase en distintas secuencias de 10, 15, 20 minutos para hacer partes más teóricas, más prácticas, más interactivas, porque no es lo mismo el alumno que está en el aula que el alumno que está todo el día en la pantalla, porque eso genera fatiga visual. Entonces, para evitarlo,
pues utilizamos dinámicas más divertidas en las que combinamos vídeos, clases como tipo test Kahoots, cosas, pues dinámicas más interactivas que hacen la clase mucho más viva y más real, y sobre todo que el alumno que está en su país, en su casa, se siente más integrado. Lo mismo si se produce una situación en la que un alumno tiene que estar en cuarentena porque tiene un familiar enfermo, etcétera, etcétera. No pasa nada, ese alumno que estaba presencial pasa unos días a estar en su casa, con la app del móvil va informándole a la universidad de cuál es su situación, y por tanto vamos adaptándonos y flexibilizándonos la situación al minuto, al día a día, porque es lo que toca ahora, no podía ser de otra manera. Exactamente, es lo que nos toca ahora, así que por lo menos tener la facilidad también tecnológica para que podáis seguir adelante con la mayor de las facilidades dentro de lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, yo creo, si no hay más preguntas, y siempre con el concepto en mente de que por supuesto nos podéis contactar en cualquier momento para continuar la conversación, sí que me gustaría, si quieres, invitar a Ainhoa por si quieres decir alguna última cosa. Y en el caso de, por supuesto, en el caso de que nos inviten, nos despedimos, y en caso de que sí, pues cerramos un poquito con eso y ya aprovecho para despedirnos. Pues nada, a mí solamente me gustaría trasladar 3 ideas básicas. Una, internacionalización interna desde casa, desde el aula, no importa el nivel económico del alumno, sus posibilidades de viajar al extranjero, desde el propio CEU va a tener esa experiencia. 2, internacionalización externa, porque si quiere ir a otro destino tenemos muchas movilidades, muchas opciones adaptadas a cada alumno, a cada perfil de idioma de cada alumno y a sus posibilidades. Y tercero, valores internacionales, insisto, porque bueno, no me ha dado tiempo a contarlo, pero tenemos proyectos en África, proyectos en Asia, proyectos en Italia, voluntariado también en el campus del CEU y otras muchas experiencias, pues muy importantes desde el punto de vista de la solidaridad, porque al final, insisto, que estamos aquí para formar a nuestros alumnos, pero sobre todo para formarles para que, a su vez, hagan de esta sociedad un espacio mejor para todos. Así que nada, muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias a Ainhoa Uribe, vicerrectora de Internacionalización. Por favor, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta presentación tan interesante. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros esta mañana de sábado y por vuestras preguntas, y sobre todo, por supuesto, muchas gracias a la iniciativa de Siena Educación. Vuelvo a trasladar, cualquier cosa que necesitéis, estamos disponibles para vosotros a través del contacto que os he dejado en el chat. Que tengáis un feliz fin de semana y muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.